Mis padres me hicieron trabajar y pagar por todo mientras le compraban un apartamento a mi hermana cuando me llamaron fracasado. Finalmente me fui y vi cómo años de favoritismo se derrumbaban sobre ellos. Yo, un chico de 22 años, conseguí mi primer trabajo cuando tenía 17, trabajando en el turno de noche en una gasolinera cutre en las afueras de la ciudad. Nada especial, solo el típico agujero infernal iluminado con luces fluorescentes donde tenía que lidiar con borrachos a las 2 de la madrugada y limpiar fluidos misteriosos en el baño. Pero no tenía muchas opciones. Verás, mis padres lo dejaron muy claro: si quieres ir a la universidad, vas a tener que ayudar a pagarla. No era una sugerencia, era una expectativa en toda regla. Ni siquiera estaba seguro de que la universidad fuera lo mío, ¿sabes? No tenía sueños de convertirme en médico, abogado o cualquier imagen que mis padres se hubieran inventado. Pero lo que yo quería nunca importó mucho en nuestra casa. Lo que importaba era su visión. Querían un hijo del que pudieran presumir en esas aburridas reuniones familiares. Oh, Marcus acaba de ser aceptado en la universidad de tal y cual y toda esa mierda. Así que acepté todos los turnos que me ofrecieron, noches, fines de semana, festivos, no importaba. Yo era el tipo que cubría a cualquiera. Mi vida social era prácticamente inexistente. Como una vez que mi amigo Derek celebró una fiesta masiva por su 18º cumpleaños. Todo el mundo iba a ir, pero no, yo estaba atrapado vendiendo cigarrillos a los mismos 5 lugareños y viendo a los camioneros calentar en el microondas esos asquerosos burritos que huelen a pies, todo para poder juntar lo suficiente para la matrícula. Al final, logré ahorrar lo suficiente para cubrir mi primer semestre en la universidad local. No era un lugar elegante de la Ivy League con céspedes bien cuidados y edificios de piedra, pero pensé que era lo suficientemente bueno para que me dejaran en paz por un tiempo. Mi hermana Kai, sin embargo, era una historia completamente opuesta. Es 4 años menor que yo, la niña de oro de la familia. Tengo que pintaros el cuadro. Kai era esa chica en el instituto que era moderadamente guapa, pero actuaba como si fuera el regalo de Dios al universo. Aprendió desde muy joven a manipular a mis padres de formas que pondrían celoso a un agente de la CIA. Por ejemplo, hacía una cosa en la que fingía llorar, pero solo le salía una lágrima y mis padres prácticamente se tropezaban para solucionar cualquier problema que tuviera. Era realmente impresionante, de una manera retorcida. Mientras a mí me atracaban a punta de pistola, sí, eso pasó 2 veces, y lidiaba con tipos raros merodeando por los surtidores de gasolina a las 3 de la mañana. Ella estaba ocupada quejándose de lo aburrido que era el instituto y de cómo sus amigos se iban a casas en la playa para las vacaciones de primavera. Y mis padres se desvivían por solucionar cada pequeño inconveniente en su vida. ¿No le gustaba su tutor de matemáticas? Encontraban otro antes de que terminara la semana. ¿Quería el iPhone más nuevo? ¡Boom! El último modelo sin siquiera tener que pedirlo 2 veces. Era como ver un extraño experimento de psicología donde un niño recibe todas las recompensas y el otro todo el trabajo. Al principio no le guardaba rencor a Kai. Era mi hermana pequeña y todavía me sentía protector con ella a pesar de todo. Pero a medida que pasaba el tiempo, se hizo dolorosamente obvio que mis padres no solo la querían más, sino que la idolatraban. Se sentaban a cenar diseccionando sus logros menores como si acabara de curar el cáncer, mientras que mis turnos de 12 horas y mis notas decentes apenas se registraban como temas de conversación. Dejadme daros un ejemplo de la adoración a Kai en nuestra casa. Cuando tenía 16 años, la eligieron como personaje secundario en la obra de teatro del colegio, literalmente tenía 2 frases. Mis padres invitaron a toda la familia a una cena de celebración, prepararon una maldita comida de 3 platos y le compraron flores. Mientras tanto, cuando entré en el cuadro de honor mientras trabajaba 35 horas a la semana, mi padre asintió y dijo: «Eso es lo que se supone que tienes que hacer. Esas cosas duelen, ¿sabes?» Todos los tíos a los que les he contado esta historia lo entienden de inmediato. ¿Conoces esa sensación de estar partiéndote el lomo y que a nadie le importe un bledo, pero que otra persona reciba elogios por hacer lo mínimo? Esa fue toda mi infancia. Hubo un verano en el que trabajé turnos dobles en la gasolinera porque el aire acondicionado de nuestra casa se rompió y necesitábamos arreglarlo antes de agosto. En nuestra ciudad se alcanzan regularmente los 35 grados o más. Le entregué cada cheque de pago a mi padre.
Cuando finalmente instalamos la nueva unidad, ¿adivináis quién se llevó el mérito en la siguiente barbacoa familiar? La maldita Kai, porque ayudó a elegir el modelo más eficiente energéticamente. Ni siquiera me estoy inventando esto. Para cuando empecé la universidad, ya estaba acostumbrado a la dinámica. Yo era el caballo de batalla. Kai era la princesa. Había renunciado a competir por su atención porque estaba clarísimo que nunca ganaría. No me malinterpretéis, Kai podía ser genial a veces, cuando estábamos solo los dos, jugando a videojuegos o lo que fuera. Era una chica normal. Pero mete a mis padres en la ecuación y se transformaba en esta mente maestra manipuladora. Era como si hubiera descubierto desde el principio que había una cantidad finita de amor y atención parental, y estaba decidida a acapararla toda. El trabajo en la gasolinera era desmoralizador, por cierto. La gente te trata como basura absoluta cuando estás detrás de ese mostrador. Como si yo fuera personalmente responsable de los precios de los cigarrillos o de que la máquina de granizados esté rota otra vez. Me han llamado de todo, me han tirado bebidas y una vez tuve que limpiar después de que un tipo decidiera que el suelo de nuestro baño era el lugar perfecto para demostrar los efectos secundarios del sushi de parada de camiones. Pero aguanté porque, ¿qué otra opción tenía? Papá lo dejó claro, sin trabajo, no hay contribución al fondo universitario. Y su contribución era básicamente dejarme vivir en casa sin pagar alquiler. Todo lo demás, matrícula, libros, seguro del coche, corría por mi cuenta. Mientras tanto, el futuro de Kai se discutía como si estuviera eligiendo entre Harvard y Yale, cuando en realidad era una estudiante de suficiente raspado que estaba más interesada en sus seguidores de Instagram que en lo académico. Mis padres comenzaron un fondo universitario para ella cuando tenía como 10 años. 10. Yo ni siquiera sabía que los fondos universitarios existían hasta que estuve rellenando los formularios de la FAFSA yo mismo. Supongo que lo que intento decir es que el patrón se estableció desde el principio. No me estaba imaginando el favoritismo. Era descarado, constante y desmoralizador. Probablemente todos los niños piensan que su hermano recibe un trato especial a veces, pero esto era otro nivel. Esto era nivel sacrificaremos nuestra jubilación por Kai mientras Marcus se las arregla por su cuenta. En fin, para cuando Kai se graduó del instituto, yo ya llevaba 2 años en la universidad, ahogado en trabajos de clase y ahora trabajando en un almacén además de los turnos de fin de semana en la gasolinera. Mis padres me regañaban constantemente para que me centrara más en los estudios, diciendo cosas como, ¿no te estás haciendo más joven, y cuál es tu plan si no te gradúas pronto? Como si no pudieran ver que me estaba matando tratando de equilibrarlo todo. El trabajo en el almacén era brutal, pero pagaba mejor que la gasolinera. En lugar de lidiar con yonkis tratando de robar Red Bull a las 3 de la mañana, ahora lanzaba cajas de 22 kilos durante 10 horas seguidas. Sentía la espalda como si tuviera 80 años. Pero bueno, el dinero es dinero cuando te pagas tus propios estudios. La preparación universitaria de Kai fue un universo completamente diferente. Eligió una universidad privada a 1 hora de distancia, no por lo académico ni por nada práctico, sino porque, atención, pensaba que el campus era mono y tenían buenas fiestas. El dinero ni siquiera era algo en lo que tuviera que pensar. Mis padres lo cubrieron todo. ¿En serio? Todo. Matrícula, cubierta. Libros de texto, cubiertos. Plan de comidas con acceso ilimitado, sí. ¿Un portátil nuevo para los deberes? Un MacBook Pro nuevo, con las mejores especificaciones. Mientras tanto, yo todavía usaba un Dell reacondicionado que sonaba como un motor a reacción cada vez que abría más de 2 pestañas en el navegador. Pero la matrícula no fue lo que me rompió. Fue algo más grande. Una tarde, después de un turno brutal de 12 horas en el almacén donde casi me aplasta una carretilla elevadora, me arrastré a casa exhausto. Todo lo que quería era una ducha y quizás algunas sobras antes de caer rendido. En cambio, entro y encuentro a mis padres sentados en la mesa de la cocina con Kai, todos prácticamente radiantes de emoción. Tenemos una noticia emocionante, canturreó mi madre, su voz toda sol y arcoíris. Le habían comprado un apartamento a Kai. No alquilado, comprado. Un maldito apartamento entero. Es solo un lugar pequeño cerca del campus, añadió mi padre, como si eso lo hiciera menos de locos, para que no tenga que lidiar con vecinos ruidosos o dormitorios estrechos.
No podía ni articular palabra. Yo todavía vivía en casa porque el alquiler estaba completamente fuera de mi alcance. Cada dólar que ganaba iba directamente a la matrícula, los libros de texto y la gasolina. Conducía un Honda Civic de 1998 que se averiaba al menos una vez al mes. Y ellos simplemente se gastaron, probablemente, $200.000 en un apartamento para mi hermana. Y Kai, ni siquiera estaba agradecida. De hecho, arrugó la nariz y dijo, está bien, supongo, pero la cocina es un poco pequeña. Perdí los estribos. ¿Hablas en serio? Te acaban de comprar un apartamento entero y te estás quejando de la cocina. Mi madre me lanzó una mirada que podría haber congelado el infierno. No empieces, Marcus. Este es un gran hito para Kai. Deberías estar feliz de que tu hermana tenga un espacio cómodo para concentrarse en sus estudios. Sí, claro. Kai nunca había mantenido un trabajo en su vida y la universidad le importaba un pimiento. Solo aplicó porque nuestros padres la obligaron, igual que a mí. La diferencia, Kai tenía el lujo de estar abiertamente resentida por ello mientras le daban todo en bandeja. Me tragué mi ira, subí las escaleras y di un portazo en mi habitación. Quería gritar, golpear algo, hacerles entender lo completamente injusto que era todo. Pero, ¿cuál era el punto? Simplemente me descartarían como siempre. ¿Estás exagerando, Marcus? No seas tan celoso, Marcus. ¿Por qué no puedes alegrarte por tu hermana, Marcus? A la mañana siguiente, tenía un turno a las 5 de la mañana en el almacén. Papá ya estaba levantado haciendo café. Cogí una barrita de granola, sin hacer contacto visual. Sobre anoche, empezó. Ahí vamos, pensé. Creo que le debes una disculpa a tu hermana. Estaba muy emocionada con el apartamento y tú arruinaste el momento. Casi me atraganto con la barrita de granola. ¿Yo arruiné su momento? ¿Me estás tomando el pelo? Cuida tu tono, me advirtió. La clásica jugada de papá. No puede ganar la discusión, así que ataca mi tono. ¿Sabes qué? Bien, dije, cogiendo mis llaves. Dile a Kai que siento que su cocina no sea lo suficientemente grande en el apartamento gratis que consiguió por no hacer absolutamente nada. Me fui antes de que pudiera responder, dando un portazo al salir. Infantil, quizás, pero estaba tan harto de ser el único al que se le exigía ser maduro y comprensivo. Ese día en el trabajo, mi amigo Jason notó que estaba raro. Parece que quieres asesinar a alguien, dijo mientras estábamos en el descanso. Le conté lo del apartamento, esperando la típica respuesta de «¿Qué faena, tío?». Pero Jason se enfadó de verdad por mí. Eso está fatal, dijo, negando con la cabeza. En serio, muy fatal. Siempre han sido tan favoritistas. Prácticamente, admití. Pero esto es otro nivel. ¿Qué vas a hacer? Buena pregunta. ¿Qué podía hacer? Todavía dependía económicamente de ellos para la vivienda. No podía permitirme la matrícula y el alquiler por mi cuenta, no con lo que pagaban en el almacén y la gasolinera. Nada, dije finalmente. Mantener un perfil bajo, terminar la carrera y largarme de aquí. Eso es duro, tío, dijo Jason, dándome una palmada comprensiva en el hombro. El apartamento se convirtió en la nueva obsesión familiar. Mis padres mostraban con orgullo fotos a todos los parientes y vecinos, actuando como si acabaran de lograr algo increíble. Si no lo supieras, pensarías que se iban a mudar ellos al apartamento de tanto que hablaban de él. Está en una zona muy bonita, decía mi madre entusiasmada a cualquiera que quisiera escuchar. A poca distancia del campus, edificio con seguridad, encimeras de granito. Yo me sentaba allí, tratando de no poner los ojos en blanco mientras calculaba en silencio cuántas horas tendría que trabajar para permitirme siquiera un mes de alquiler en un lugar así. Mientras tanto, Kai trataba toda la situación con la típica indiferencia de Kai. Después de que la emoción inicial se desvaneciera, empezó a encontrar cosas de las que quejarse. Las paredes son tan sosas, se quejó una noche mientras yo intentaba tragarme la cena después de un turno de 9 horas. Y el sofá que elegisteis es demasiado firme. ¿No podemos cambiarlo? Mi padre asintió con simpatía. Lo arreglaremos, cariño.
No pude contenerme. ¿Por qué no pintas las paredes tú misma? ¿Es tu apartamento? No. Kai puso los ojos en blanco. No tengo tiempo para eso. Antes de que pudiera responder, mi madre intervino, su tono afilado como un cuchillo. Marcus, no seas grosero. Ella ya tiene suficiente con la mudanza y el comienzo de las clases. ¿Sabes lo estresante que es esto para ella? ¿Estresante? Porque, Dios no lo quiera, Kai se enfrentara a algo remotamente desafiante en su vida. Sí, yo no sabría nada sobre el estrés, murmuré, pensando en mi semana laboral de 60 horas, mi carga completa de asignaturas y el trabajo de investigación que tenía que entregar en 3 días y que ni siquiera había empezado. ¿Qué has dicho? Preguntó mi madre, su tono advirtiéndome que no forzara la situación. Nada, dije, apartando mi plato. Tengo deberes. Me retiré a mi habitación, el único lugar donde podía respirar de verdad. El día de la mudanza fue toda una producción. Papá alquiló un uaul, aunque Kai apenas tenía cosas. Mamá compró todo nuevo, platos, toallas, ropa de cama, productos de limpieza. Pasaron todo el día montando su apartamento exactamente como ella quería. Yo tenía exámenes esa semana, así que me excusé de ayudar. Eso me valió otro sermón sobre la responsabilidad familiar, pero no pude importarme menos. La idea de pasar un día entero viéndolos adular a Kai mientras yo hacía el trabajo pesado era más de lo que podía soportar. Cuando finalmente terminaron de instalarla, mis padres llegaron a casa exhaustos pero satisfechos, como si acabaran de completar un gran logro en la vida. Deberías verlo, Marcus, dijo mi madre, pasando fotos en su teléfono. Es simplemente perfecto para ella. Hice los ruidos apropiados de interés mientras me preguntaba si alguna vez pondrían tanto esfuerzo en algo relacionado con mi vida. La respuesta, por supuesto, era no. Esa noche, tomé una decisión. Necesitaba salir de allí, no solo eventualmente, sino lo antes posible. Esta casa, esta dinámica familiar, me estaba aplastando el alma lentamente. Encontraría una manera de arreglármelas financieramente. Pediría más préstamos si fuera necesario. Lo que fuera necesario para escapar del constante recordatorio de que yo era el segundo plato, el que tenía que trabajar por todo mientras veía a Kai pasar por la vida gracias a su generosidad. Poco sabía yo que las cosas estaban a punto de complicarse mucho más. Unos 3 meses después del primer semestre de Kai, las cosas empezaron a ponerse raras. Dejó de venir a casa los fines de semana, lo que, sinceramente, no era tan inusual. Siempre había sido social. Pero cuando mi madre lo mencionó en la cena, actuando dolida porque su bebé no la visitaba, noté algo. Mi padre parecía incómodo, como si quisiera decir algo, pero decidió no hacerlo. Supuse que habían discutido por eso o algo así. Luego vinieron las peticiones de dinero. Al principio, eran cosas pequeñas que mis padres no cuestionaban. La factura de los servicios públicos fue más alta de lo que esperaba. Necesito comprar este libro de texto especial para mi clase. Pero pronto escaló a cosas más grandes. Mi coche necesita reparaciones, el coche que le compraron por su graduación, por cierto. Necesito pagar un depósito para un viaje de vacaciones de primavera con mis amigos. Mis padres le daban dinero en efectivo sin preguntar. Y me refiero a dinero en efectivo, literalmente. Vi a mi padre contando billetes de $100 de la caja fuerte de su armario una noche que pensaba que yo estaba en el trabajo. Mientras tanto, yo aceptaba todos los turnos extra que podía solo para permitirme fideos instantáneos y gasolina. Un fin de semana de noviembre, estaba en casa estudiando para los parciales cuando mi madre entró en mi habitación con un sobre. Marcus, ¿podrías hacerme un gran favor? Accidentalmente me llevé algunos de los formularios de ayuda financiera de Kai cuando la estaba ayudando a organizarse la semana pasada. Los necesito urgentemente para la oficina de la tesorería. ¿Podrías llevárselos? Quería decir que no. Era mi único día libre en 2 semanas, y tenía un examen de economía enorme el lunes. Pero la mirada en la cara de mi madre me dijo que no era realmente una petición. Vale, suspiré. Iré ahora mismo. Ah, y quizás llévala a comer mientras estás allí, invito yo. Me dio $50 junto con el sobre. Genial.
Así que no solo tenía que ser un repartidor, ahora tenía que fingir que quería pasar tiempo con mi hermana. Pero bueno, la comida gratis es comida gratis. Intenté llamar y enviar mensajes a Kai para avisarle que iba, pero no obtuve respuesta. Típico. Probablemente estaría durmiendo la resaca o algo así. Cuando llegué al apartamento, el que mis padres se habían gastado el dinero de su jubilación, usé la llave de repuesto que me habían dado para emergencias. En el momento en que abrí la puerta, supe que algo iba mal. Primero, el olor me golpeó como un camión, hierba, cigarrillos y algo más. Algo químico que me quemaba las fosas nasales. No solo el olor promedio de una fiesta universitaria, algo peor. El lugar estaba destrozado. Y no me refiero al desorden normal de un estudiante universitario, me refiero a destruido. Latas de cerveza vacías y cajas de pizza cubrían el salón. El elegante sofá blanco que mis padres habían comprado y del que Kai se quejaba de que era demasiado firme, tenía marcas de quemaduras por todas partes. Había manchas en la alfombra que ni siquiera quería identificar. Y allí, desmayado en ese sofá, había un tipo de pelo lacio que nunca había visto antes. Sin camisa, cubierto de tatuajes terribles, tan flaco que parecía enfermo. Estaba profundamente dormido, con un brazo colgando del sofá y el otro agarrando una botella casi vacía de Jack. Oí la ducha y supuse que Kai estaba allí. Le di una patada al sofá y el tipo se despertó de un salto, con los ojos inyectados en sangre y desenfocados. ¿Quién demonios eres tú?, balbuceó. Soy el hermano de Kai. ¿Quién demonios eres tú?, le respondí. Normalmente no soy un tipo conflictivo, pero algo en este tío activó todas las alarmas en mi cabeza. Sonrió. Soy Tyler, su novio. ¿Novio? Kai no había mencionado a ningún novio. Este tipo parecía tener al menos 25 años, con tatuajes mal hechos, ahora que podía ver mejor sus brazos, marcas de pinchazos visibles en el interior de sus codos. Se me revolvió el estómago. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?, pregunté, mirando el desastre que se suponía que era el espacio de estudio de mi hermana. Unos 2 meses, dijo casualmente. Tu hermana es genial, tío. Muy generosa. Se rió como si hubiera un chiste que yo no entendía. Antes de que pudiera responder, Kai salió del baño envuelta en una toalla. Se quedó helada al verme. Marcus, ¿qué haces aquí? Su voz era aguda, de pánico. Parecía más delgada de lo que recordaba, con ojeras oscuras y una herida con costra en la comisura de la boca. Tenía mal aspecto. Muy mal aspecto. Mamá me envió con tus formularios de ayuda financiera, dije lentamente, observando su apariencia. ¿Qué está pasando aquí, Kai? Nada. Tyler solo está de visita el fin de semana. Le lanzó una mirada de advertencia. Eso no es lo que él dijo, respondí. ¿Y qué es eso? Señalé una pequeña pipa de metal y lo que parecía una bolsita de cristales en la mesa de café que no había notado antes. No es nada. Se apresuró, barriendo los objetos y metiéndolos en un cajón. Solo unas cosas para una fiesta. No soy idiota. Había trabajado suficientes noches en la gasolinera para saber qué aspecto tenía la metanfetamina. Demonios, había tenido que llamar a la policía 2 veces por gente que se estaba chutando en nuestro baño. Mi hermana pequeña, la niña de oro, estaba consumiendo. Y basándome en su comportamiento nervioso y su pérdida de peso, no era solo recreativo. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, exigí. Aquí es a donde va todo ese dinero, a mantener a este vago y comprar drogas. Tyler se levantó, tambaleándose ligeramente. Cuidado con lo que dices, colega. No soy tu colega, espeté. ¿Cuántos años tienes, por cierto? ¿Y tienes trabajo o simplemente vives del dinero de mis padres? Tyler dio un paso hacia mí, pero Kai se interpuso entre nosotros, agarrando su toalla. Por favor, Marcus, no hagas un escándalo de esto. Tyler solo está pasando por un mal momento y yo le estoy ayudando. Tenemos cuidado, te lo juro. ¿Cuidado, Kai? Eso es metanfetamina. No se puede tener cuidado con esa mierda.
Miré alrededor del apartamento destrozado, el apartamento por el que mis padres se habían sacrificado, del que se habían jactado, el que me habían echado en cara como ejemplo de su apoyo. Todo mientras su preciosa hija financiaba el vicio de un vago y se veía arrastrada a la adicción ella misma. «Necesitas ayuda», dije finalmente. «Y mamá y papá necesitan saber esto». «No», gritó, agarrándome del brazo. «No puedes decírselo. Me matarán». «Por favor, Marcus. Lo limpiaré. Haré que Tyler se vaya. Solo por favor, no se lo digas». Tyler se rió desde el sofá. «Cariño, sabes que no me voy a ir a ninguna parte. Teníamos planes, ¿recuerdas?». Me dirigió una mirada engreída que me hizo querer golpearlo. Por un momento, sentí ese instinto protector hacia mi hermana, pero luego recordé cómo mis padres siempre la favorecían mientras me criticaban por cosas menores como una nota de suficiente alto. Ella se había metido en esto. Le di a Kai una semana para limpiar el apartamento y deshacerse de Tyler, o les contaría todo a nuestros padres. Prometió arreglarlo mientras Tyler, con desdén, me decía que me fuera. Le advertí sobre el camino que estaba tomando antes de irme. En el coche, debatí si decírselo a mis padres de inmediato. ¿Me creerían o de alguna manera me culparían a mí? Kai me envió un mensaje de texto rogándome que no se lo contara, prometiendo que se encargaría de ello. Durante el camino a casa, no dejaba de repasar la escena, el apartamento destrozado, la arrogancia de Tyler, la desesperación de Kai. En casa, mamá preguntó por Kai. Mantuve mis respuestas neutrales, ocultando mi descubrimiento. Mencionó que le enviaba paquetes a Kai, lo que me recordó cuán diferente nos trataban. Casi me río pensando en qué tipo de estrés estaba lidiando Kai en realidad. Durante los días siguientes, luché con lo que descubrí en el apartamento de Kai, las drogas, Tyler, el completo desastre que había hecho del lugar que mis padres le habían comprado. Hablé con ella, pero sus respuestas eran vagas. Estoy en ello. Necesito más tiempo. Es complicado. Al quinto día, supe que no iba a solucionarlo. Decidí callarme por ahora. Quizás me sorprendería. Quizás se pondría las pilas. Pero en el fondo, sabía que no sería así. Mientras tanto, yo me estaba ahogando en el trabajo y los estudios. Entre los turnos del almacén, los fines de semana en la gasolinera y los parciales, apenas funcionaba. Algo tenía que ceder y, desafortunadamente, fue mi clase de economía. Suspendí estrepitosamente el parcial, un fracaso total. Sabía que iba a pasar, pero aún así, ver esa F en mi portal de estudiante me golpeó duro. No se lo conté a mis padres de inmediato. ¿Para qué? Nunca les habían importado mis luchas antes. Pero entonces mi profesor le envió un correo electrónico a mi padre, aparentemente todavía figuraba como mi contacto de emergencia. Cuando mi padre me confrontó, le expliqué que estaba trabajando más de 50 horas mientras llevaba una carga completa de asignaturas. Tienes que hacer de la escuela una prioridad, dijo papá. Estás perdiendo tiempo y dinero. Fue entonces cuando estallé. Toda la frustración sobre el apartamento de Kai salió a borbotones. ¿El dinero de quién? ¿El mío? Tú no estás pagando mi matrícula, pero le compraste un coche y un... Mamá entró durante la discusión. No empieces con eso otra vez. Tu hermana está pasando por un momento difícil. No tienes ni idea. ¿Quieres saber por qué suspendí? Encontré el apartamento de tu preciosa hija destrozado, con su novio sin trabajo consumiendo metanfetamina. Ahí es a donde ha ido vuestro dinero. No me creyeron. Papá cogió las llaves y fueron a verlo por sí mismos. Horas después, regresaron con aspecto devastado. Tenías razón, admitió papá. Es peor de lo que dijiste. Sin embargo, incluso entonces, buscaron excusas para ella. Esto no es culpa de Kai. Ese novio se aprovechó de ella, insistió mamá. Ella eligió empezar a consumir. Ella eligió dejar que se mudara y mentirosos. No entiendes la adicción, replicó papá. Ella no eligió esto. Se centraron por completo en meter a Kai en rehabilitación, llevándole comodidades mientras yo trabajaba turnos dobles tratando de salvar mi nota. Un mes después,
Papá me confrontó de nuevo sobre mis continuos problemas académicos. Kai tiene una adicción. El consejero dice que se estaba automedicando. Le fallamos, explicó mamá. ¿Y qué hay de mí? Estoy agotado. Sus problemas importan, los míos no. La situación de Kai es médica. Tus notas son una cuestión de esfuerzo, dijo papá. La injusticia me golpeó duro. Ella destroza un apartamento de $200.000 consumiendo metanfetamina y recibe compasión. Yo lucho con una clase mientras tengo 2 trabajos y soy un vago. Nadie dijo que fueras vago. Kai no eligió su situación. ¿Basta? Ella eligió esto absolutamente. Nunca le habéis puesto límites. Tu hermana está luchando por su vida y tú estás haciendo que esto se trate de ti, gritó papá. No, vosotros hicisteis que esto se tratara de mí. Siempre habéis esperado que fuera responsable sin apoyarme de verdad. Estoy harto de intentar ganarme vuestra aprobación, declaré. Voy a dejar los estudios. La cara de papá se puso morada. Eres un fracasado. Incluso con sus problemas, al menos ella está luchando. Tú solo te estás rindiendo. Algo dentro de mí se rompió. Mi hermana era una adicta a la metanfetamina que destruyó su apartamento. Sin embargo, yo seguía siendo la decepción. Esa noche, decidí mudarme en lugar de abandonar los estudios de inmediato. Cuando papá intentó hacerme sentir culpable a la mañana siguiente, lo desafié a que nombrara una sola cosa que hubieran hecho por mí comparable a lo que habían hecho por Kai. Te dejamos vivir aquí sin pagar alquiler. Vaya. Lo mínimo como padres. Mientras tanto, Kai lo consigue todo sin consecuencias. Eso es diferente. Ella está enferma. Y yo me he estado ahogando durante años mientras vosotros buscáis excusas para ella. No podía soportarlo más. Me mudé ese fin de semana, encontré una habitación en una casa compartida, cambié a matrícula a tiempo parcial y me cambié a la carrera de informática. Por primera vez, estaba tomando decisiones por mí mismo, no para complacer a mis padres. Avancemos unos 2 años. La vida dio un giro importante. Después de mudarme, terminé mi carrera de informática con honores mientras trabajaba en ambos empleos y vivía en esa cutre casa compartida con 3 tíos al azar. Finalmente, conseguí un trabajo decente en una startup tecnológica como desarrollador junior. Por primera vez, ganaba un dinero decente haciendo algo que realmente disfrutaba. Pasé de la casa compartida a un pequeño apartamento de un dormitorio. También empecé a salir con esa chica guapa llamada Mia del equipo de UX en el trabajo e incluso adopté a un chucho de refugio de aspecto extraño al que llamé Buster. Estoy bastante seguro de que es parte labrador, parte corgi, parte quién sabe qué. Las cosas con mi familia se estabilizaron en lo que yo llamaría una relación distante pero funcional. Pasábamos las fiestas juntos y teníamos cenas familiares ocasionales, pero manteníamos la conversación superficial. Kai pasó por rehabilitación. Tuvo una recaída un año después, pero parecía estar mejor, tomando clases en un community college y trabajando a tiempo parcial en una cafetería. Mis padres parecían más humildes después de toda la experiencia. Ya no eran tan descarados con el favoritismo y de hecho mostraban algo de interés en mi carrera. Creo que ver a su niña de oro caer tan bajo los obligó a reevaluar algunas cosas. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Fue una noche de martes cualquiera. Acababa de llegar a casa del trabajo y estaba a punto de sacar a Buster a pasear cuando llamó papá. Su voz sonaba tensa mientras me preguntaba si podíamos hablar. Resultó que estaban teniendo dificultades financieras. Específicamente, el banco amenazaba con ejecutar la hipoteca de la casa. Entre los costos de rehabilitación de Kai, que el seguro solo cubrió parcialmente, la enorme pérdida que sufrieron al vender su apartamento destrozado, recuperaron solo el 40% de lo que pagaron, y haber echado mano de su jubilación y sacado una segunda hipoteca. Llevaban unos 3 meses de retraso en los pagos. Y aquí viene lo bueno. Papá me preguntó si podía ayudarles con unos $15.000 para ponerse al día con la hipoteca, además de más dinero para otras deudas. Después de años trabajando en esa asquerosa gasolinera, después de que me dijeran que tenía que contribuir mientras a Kai se lo daban todo, después de finalmente construir mi propia vida estable, querían que lo rescatara.
Solo llevaba 8 meses en mi trabajo. Esa cantidad habría liquidado todo mi fondo de emergencia y algo más. Cuando pregunté por qué Kai no podía ayudar, papá se puso a la defensiva. Está dando lo que puede, pero todavía se está recuperando. Siempre las mismas excusas para Kai. Después de una larga conversación con Mia y una noche sin dormir, conduje hasta la casa de mis padres. Parecían esperanzados cuando me vieron, claramente esperando un cheque. En lugar de eso, les dije directamente que no les iba a dar el dinero. Mamá empezó con el chantaje emocional, pero la interrumpí. Le expliqué que rescatarlos no solucionaría el problema real. Nunca habían aprendido a vivir dentro de sus posibilidades ni a establecer límites adecuados. Habían pasado décadas dándole a Kai todo lo que quería mientras esperaban que yo me las arreglara solo. Ahora que las consecuencias finalmente los habían alcanzado, recurrían a mí, el hijo al que nunca apoyaron, para que los salvara. Cuando intentaron argumentar que no se trataba de Kai, señalé que la ejecución hipotecaria estaba ocurriendo precisamente porque se habían extralimitado por ella. Les dije que los quería y que les ayudaría con apoyo emocional o recursos, pero que no iba a permitir que el ciclo continuara con dinero en efectivo. Fue lo más difícil que he hecho, pero también lo más necesario. Las consecuencias fueron exactamente las que cabría esperar. Mamá llamó llorando. Papá envió mensajes de texto furiosos acusándome de abandonar a la familia. Y Kai, a quien obviamente se lo contaron, me envió un mensaje diciendo que era un desalmado. Por un tiempo, cuestioné mi decisión, pero Mia me recordó que los límites no son crueles, son sanos. Mis padres finalmente vendieron la casa y se mudaron a un modesto apartamento de 2 dormitorios. Papá encontró un trabajo mejor pagado con menos prestigio. Kai tuvo que buscarse un compañero de piso y trabajar más horas. Estaban más humildes, pero sobrevivían. Nuestra relación cambió permanentemente después de eso. Ahora hay una distancia que antes no existía, pero es más saludable que la cercanía disfuncional que teníamos. Saben que ya no me dejaré manipular. Mientras tanto, Mia y yo nos comprometimos el verano pasado y compramos una pequeña casa con un patio decente para Baster. Nada extravagante, pero es nuestra, pagada con el dinero que ganamos nosotros mismos. A veces miro a mi alrededor y no puedo creer lo lejos que he llegado desde aquel chico exhausto que trabajaba en turnos de noche y limpiaba fluidos misteriosos en la gasolinera. Mi familia elegida se ha fortalecido con los años. Amigos del trabajo, vecinos, los increíbles padres de Mia que me han acogido sin dudarlo. Tenemos noches de juegos, barbacoas, gente que ayuda sin llevar la cuenta. Es lo que la familia debería ser, apoyo sin manipulación. Pensar en empezar nuestra propia familia pronto me genera sentimientos complicados sobre la paternidad. Sé exactamente qué no hacer. No tener favoritismos. No hacer que un hijo trabaje mientras le das todo a otro. No desestimar las luchas legítimas. Pero el modelo positivo es más difícil de imaginar. Solo sé que mis hijos serán valorados por quienes son, no por lo que logran o lo convenientes que sean. Y el chico exhausto y resentido que trabajaba turnos dobles en esa gasolinera no me reconocería ahora. No solo por el éxito externo, sino por la paz interna. Ya no me define la opinión o el apoyo de mi familia. Construí esta vida ladrillo a ladrillo, sacrificio a sacrificio. Es mía y nadie, ni siquiera la familia, puede quitármela. Esa es la verdadera historia de éxito. Edith, madre mía, esto ha explotado de la noche a la mañana. Gracias por todos los premios y comentarios. A la gente que pregunta si esto es real, sí, desafortunadamente, lo es. A los que dicen que soy un idiota por no ayudar a mis padres, claramente no leísteis toda la historia sobre trabajar en la gasolinera mientras le compraban un apartamento a mi hermana. Y a todos los que comparten experiencias similares.